Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Desde el 1 de enero se empezó a implementar la llamada Ley de Cachó o Ley de Perros, en donde la idea es concientizar a todos los amos de estos animales a tener a su mascota bajo óptimas opciones y si no acatan los requerimientos de la ley, deberán pagar multas, depende de su infracción. Ya después de las fiestas decembrinas, desde el primer día de este 2015, empezó a trabajar la Ley de Perros, la cual se está implementando por fases. En su introducción, la idea es concientizar a la comunidad y más aún a los dueños de estas mascotas para que tengan a sus animales en óptimas condiciones y dentro de sus hogares, ya que si el departamento encargado recoge a estas mascotas en las calles, los dueños deberán atenerse a multas según la infracción. De la ley de perros se efectuará ahorita. El año anterior teníamos la campaña de concientización que incluye avisar a la gente qué es lo que incluye la ley y qué es lo que tiene que hacer la persona para poder cumplir con la ley. Y son 3 puntos básicos. Uno es siempre tener tu perro en línea. Número 2, siempre mantener tu perro en su área en la casa, en el corral, cerrado para que no pueda salir a la calle. Y el tercero es cuidar al perro que tiene una vida normal, o sea que tiene agua, tiene comida, tiene un techo para esconderse en caso de sol o de lluvia o mal tiempo. Y esos son los leyes básicos con cual la persona que tiene el perro o los perros tiene que cumplir con eso. Si no, tiene el chance que lo pueden multar. Según Tito Laclé, la idea es brindarle a estas mascotas una mayor protección, dándole las condiciones de vida necesarias y que no estén en las calles expuestos a peligros o enfermedades. Allí se hace el remarque a los amos de perros que si no mantienen a sus mascotas dentro de sus curás o casas, deberán pagar su multa para poder volver a tener a su mascota en casa. La idea es concientizar a la comunidad. Estamos en el proceso de subir a la calle y ver de verdad si la gente está cumpliendo con la ley y si no, entonces tiene chance de conseguir una multa, 1 o 2 multas. Empezamos primero con avisos, warning. Y si eso no cuadra, entonces consigue multa y al final la parte más extrema es donde uno puede tomar el perro en posesión y hay que pagar para conseguir el perro de vuelta o los perros de vuelta. Y en esa fase estamos ahorita. Los inspectores estarán distribuidos en áreas específicas donde se conoce la presencia de perros en las calles. Vamos a ir a todos los barrios más conocidos, habitados por perros y donde hay situaciones que frecuentan perros y que hay más problemas que otros y a ver esa situación y si todo va bien, ya con la concientización de la ley, lo que hicimos el año anterior, debe haber, de hecho, menos perros ya en la calle que había en el año anterior y eso ya reduce el problema por la mitad si todo está bien. Con más de 79.000 personas viviendo bajo las carpas y en medio de una crisis política, Haití conmemoró ayer lunes el aniversario número 5 del fatídico terremoto que terminó con la vida de unas 300.000 personas. Rosa Encarnación nos amplía desde la capital haitiana. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lejos de la ciudad, a unos 20 minutos en carro, fueron celebrados los actos por el 5º aniversario del terremoto en Haití. Y es que en la localidad de Saint-Christophe, en Titangen, hay varias fosas comunes en las que fueron enterradas miles de víctimas del sismo. 12 de enero, nunca te vamos a olvidar, es la frase estampada en el Monumento de las Víctimas inaugurado este lunes por el presidente Martelly. Es un día durante que muchas personas no pueden olvidar. Se recuerdan de lo que ocurrió, de las personas que murieron, de las que salieron con discapacidades físicas. 35 segundos y la vida de todos nosotros fue cambiada. El primer mandatario aprovechó la ceremonia dirigida por un sacerdote y un líder budista para agradecer la ayuda internacional y llamar al pueblo a la calma.
Cuando alguien está quemando neumáticos para pedir cambios, quiere que el país vaya más adelante, que se cambie el país. Pero él debe comprender que no actúa en una buena manera para el país. En lo que concierne a las relaciones dominico-haitianas, el presidente ofreció su opinión. El embajador que tenemos aquí es un hombre muy inteligente, conoce bien la situación en Haití y sirve bien su país y trabaja con nosotros para arreglar los diferentes problemas. Yo pienso que la situación está bien. Cierto, siempre tenemos problemas en la frontera entre los dos pueblos o cosas de migración que tenemos que arreglar. Pero volviendo a los conflictos internos del pueblo haitiano, varios agentes policiales permanecen apostados frente al Parlamento, donde se prevé que esta tarde se realizarán nuevas protestas. A esta hora el futuro político de Haití continúa incierto y es que este domingo 9 de 16 senadores intentaron extender el plazo parlamentario, pero fue imposible ya que no alcanzaron el quórum. Es lo que tenemos por el momento desde Haití. Regreso con ustedes a los estudios. El líder cubano Fidel Castro, de 88 años, le envió una carta al astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona para desmentir los rumores sobre su fallecimiento. Esto según lo informó la cadena de televisión Telesur. Maradona, quien se encuentra en Cuba grabando la segunda temporada de su programa deportivo, mostró este lunes la carta firmada por Castro y las imágenes fueron reproducidas en la página de internet del canal. El expresidente cubano Fidel Castro envió una carta al exjugador de fútbol argentino Diego Armando Maradona que desmiente los rumores sobre su muerte, según informó este lunes el canal latinoamericano Telesur. El líder de la revolución cubana envió una carta al astro del fútbol, desmintiendo así los rumores de su supuesto fallecimiento, señala Telesur en su página web. El canal informó también de esa carta en la red social Twitter, en la que aparecen fotografías de Maradona con la misiva del expresidente cubano, que lleva a su firma y que tiene fecha del 11 de enero de 2015. Fidel Castro, de 88 años y retirado del poder desde 2006 a causa de una enfermedad intestinal, ya escribió otra carta a Maradona en junio de 2014, en la que elogió el programa de fútbol de Zurda y dijo que gracias a él pudo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. En los últimos días se han disparado los rumores sobre el estado de salud de Fidel Castro, cuya última aparición en público fue el 8 de enero de 2014, hace un año, cuando asistió a la inauguración de una galería artística en un barrio de La Habana. Y cambiando de tema, Holanda diseñará una bicicleta inteligente. El país también alista el parqueadero de bicicletas más grande del mundo y un sistema de alumbrado para las rutas de estas con una tecnología muy particular. La idea es lanzar un vehículo inteligente que alerta de los riesgos sobre dos ruedas para reducir la cifra de accidentes. Holanda es uno de los países que más utiliza la bicicleta como medio de transporte. Y ahora enfrenta un problema, el alto índice de accidentes entre los ciclistas de avanzada edad. En 2013, el 67% de los conductores de bicicletas que murieron en el país tenían más de 65 años. Para solucionarlo, investigadores de un instituto de ciencia aplicada han creado este modelo. Tiene un número de sensores, de unidades de procesamiento y de maneras de informar al ciclista de un peligro delante o detrás. Pero el público no está limitado a los veteranos. Una versión comercial de esta bicicleta eléctrica se lanzará en los próximos 2 años. Holanda quiere hacer que sus 25.000 kilómetros de ciclovías sean poco a poco más seguras. Y esta noticia seguramente nos llenó de mucho orgullo a más de un colombiano y fue el premio que recibió ayer James Rodríguez por su gol que le marcó a Uruguay en el Mundial 2014. El colombiano James Rodríguez ganó el premio Puskás al mejor gol del 2014 por su volea en la victoria de nuestra selección contra Uruguay en los octavos de final del Mundial de Brasil, este lunes en el marco de la gala del Balón de Oro que celebró la FIFA. James Rodríguez es el ganador del mejor gol de 2014. Ganó el premio Puskás por el gol de volea que marcó a Uruguay en los octavos de final del Mundial de Brasil. De esa forma, el colombiano de 23 años cierra un año lleno de éxitos. Bien, feliz, también un sueño que
que también tenía, ¿no? Y bueno, extremadamente también feliz. Pero bueno, pienso que siempre quiero ir más y más y ojalá que este año sea aún mejor. Gracias al voto de miles de internautas, James se impuso ante el holandés Robbie van Persie y la irlandesa Stephanie Roche, la primera mujer nominada a este premio. En los pocos meses que lleva en el Real Madrid, James ya ha sumado 2 títulos importantes como la Supercopa y el Mundial de Clubes, despertando la admiración de todos los colombianos. Y cerramos nuestra emisión de hoy Pulso Latino con imágenes de quien podría ser el fan más jovencito de Bob Marley. Este niño de 2 años llamado Miles Kingston, según la descripción del video, hace un homenaje a Bob Marley interpretando el tema Get Up, Stand Up, posiblemente antes de que nacieran sus padres. Puede que las trenzas o el rasta que lleva sean falsas, pero el ritmo con que se mueve es muy auténtico. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao.